Hola, mi nombre es Martín Ierulo, pertenezco al equipo técnico de CLAIS y a través de este video vamos a estar trabajando algunas cuestiones vinculadas a la evaluación en los proyectos de aprendizaje y servicio solidario. Pretendo estructurar un poco la charla a través de estas filminas en las que trabajaremos algunos mitos vinculados a lo que es el proceso de evaluación en las instituciones educativas. Cuando hablo de mitos me refiero a esas verdades que están instaladas, a aquellas ideas que aparecen como instaladas y que parecen ciertas para muchos docentes, pero que es necesario que revisemos para poder pensar estrategias de evaluación que puedan ser eficaces a la hora de pensar estos proyectos. Vamos con el primer mito. Tiene que ver con la retórica de la evaluación. En general, la evaluación aparece formalmente en todos los proyectos. ¿Quién nos dice que evalúa? Todos, cuando redactamos un proyecto, cuando estamos presentando alguna planificación, usamos como algunas muletillas en el sentido de decir la evaluación será procesual, será simultánea, la evaluación se desarrollará a lo largo de todo el proyecto. Sin embargo, muchas veces la evaluación se convierte en una retórica, en tanto aparecen las palabras o aparecen los papeles solamente, pero después en la práctica hacemos poco. Primer mito desterrado tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque la evaluación es una actividad programada, una actividad de reflexión sobre la acción, una actividad que nos permite a nosotros reflexionar. En primer lugar, está basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de la información. ¿Y cuál es la finalidad de la evaluación? Es emitir juicios valorativos, fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados, impactos de estos proyectos o programas y formular recomendaciones. Esta cita es de las autoras Nirenberg, Brauerman y Ruiz, ¿sí? Ellas trabajan sobre evaluación de proyecto. Y a partir de la misma yo creo que queda claro cuál es la intención. La evaluación no puede ser una retórica en los proyectos, debe convertirse en motor de nuestra acción, debe convertirse en un aspecto importante porque es aquello que nos permite mirar hacia atrás, reconsiderar algunas cuestiones, mejorar otras, reforzar aquellas que están por buen camino. En este sentido, una de estas autoras, Olga Nirenberg, utiliza una metáfora, y es la metáfora del espejo. La evaluación entendida en tanto espejo, en tanto un espejo que nos permite mirar hacia atrás, un espejo quizás de un auto, de una bicicleta, ¿no? Que nos permite mirar hacia atrás, pero que la finalidad de este espejo tiene que ver con el camino, con recorrer. Acá podemos ver dos espejos, dos modelos de espejo. Uno como el que señalábamos antes, un espejo de un auto. Un espejo en el que uno mira, puede ver hacia atrás para poder seguir el camino hacia adelante. Esa es la idea de evaluación. En cambio, muchas veces la evaluación se convierte en un espejo en el sentido del espejo de la bruja de Blancanieves. Un espejo que nos dice solo lo que queremos escuchar. Y un espejo que sirve para reafirmarnos nosotros. Si la evaluación tiene que ver con este último espejo, la evaluación termina siendo algo que nos sirve. Tiene que ser como el espejo de un auto que nos permita reconsiderar hacia atrás para poder pensar cómo seguir caminando hacia adelante. Vamos al segundo mito. Este mito va a hablar de la evaluación como un fin en sí mismo. La evaluación por la evaluación misma. Hay que evaluar y bueno, ¿por qué hay que evaluar? Hay que hacerlo. Y en realidad la evaluación es un instrumento, es una herramienta que nos sirve para poder desarrollar otros procesos. ¿Qué significa esto? Que la evaluación
va a ser aquello que nos permita generar insumos. ¿Para qué? Para monitorear, direccionar, priorizar, elegir, ponderar, valorizar, visibilizar. Cuando haya cuestiones o procesos que no estén visibles, la evaluación va a permitir rescatarlos. Y a la vez también va a permitir confrontar, discutir, debatir ideas. ¿Por qué? Porque la evaluación va a hacer emerger distintas voces sobre un mismo proyecto. Y en este sentido va a permitir esta confrontación, una confrontación que va a generar un intercambio entre las distintas miradas que podemos tener acerca de los proyectos. Vamos al tercer mito. El otro mito tiene que ver con la idea de poder pensar a la evaluación como cierre. Generalmente uno cuando habla de evaluación, enseguida en la cabeza aparece la idea de una evaluación final, como un cierre de un proyecto. Sin embargo, la evaluación no tiene que ver solamente con el cierre, sino que la evaluación es algo que atraviesa a todo el proyecto. Vamos a leer la cita de Gabriela Malacride, una compañera de Clays. Dice así: a la evaluación no la estamos pensando en una perspectiva estática, de etapas lineales, sino en un proceso continuo y espiralado, que va a ir acompañando todas las instancias del proyecto, desde el diagnóstico, la planificación y la ejecución del mismo, de modo tal que se vaya produciendo un efecto permanente de retroalimentación que permita ir realizando las modificaciones necesarias. Esta idea que utiliza la autora acerca de la evaluación como un proceso continuo y espiralado nos lleva a pensar a la necesidad de poder pensar a la evaluación y a la reflexión como parte del proyecto que atraviese sus etapas, todas sus etapas. Esta es la idea de proceso transversal que compartimos a través de lo que es el itinerario de los proyectos de aprendizaje y servicio solidario. Podemos hablar de una evaluación ex ante, una evaluación de la viabilidad, de aquellas cuestiones que tienen que ver con la implementación del proyecto. Una viabilidad de acuerdo a los conocimientos que se cuentan, a los recursos con los que se cuenta, los recursos humanos, ¿es posible realizarlo? ¿Qué otras cosas necesitamos? ¿Qué cuestiones se pueden construir para viabilizarlo? Una evaluación de proceso que nos permite ir corrigiendo cuestiones a medida que se va avanzando con el proyecto. Y también una evaluación de resultados, una evaluación que permita visibilizar los resultados del proyecto. En este sentido, aquí están expuestos los distintos tipos de evaluación que hacíamos referencia antes: ex ante, de proceso, de resultado, y por último una evaluación de impacto. Esta evaluación de impacto es a mediano o largo plazo. Cuando los proyectos ya tienen varios años de ejecución, uno puede medir en qué manera, y si está bien hecho y documentado el diagnóstico, es posible medir cuánto varió el problema, cómo cambió el problema que dio origen al proyecto a partir de la acción. Vamos al cuarto mito. El cuarto mito tiene que ver con esta idea de neutralidad en la evaluación. Este aspecto hace referencia a la idea de que la evaluación en tanto proceso técnico aparece como un proceso neutral, un proceso en el que las intervenciones particulares de los sujetos parecieran como no interferir, sino que es la evaluación la que habla, es un hecho objetivo, es neutral, es incuestionable. Y en este sentido es interesante resaltar que todo proceso educativo tiene una intencionalidad, ya sea que esté manifiesta o que la misma se encuentre implícita. Puede ser, todos los proyectos, todos los procesos de evaluación tienen intencionalidad, no son inocentes. Nosotros, a la hora de poder definir la evaluación, definimos la manera en la que vamos a encarar la forma de evaluación. Elegimos los aspectos que vamos a evaluar. Elegimos a quienes consultar y a quienes no.
Esas elecciones tienen que ver con que la evaluación en sí no es neutral, sino que hay una intención. Y respecto de los procesos de aprendizaje-servicio, es importante resaltar que la evaluación se apunta a que pueda ser diversa y, sobre todo, respecto del punto de quienes se evalúan, que puede incluir la visión de los distintos actores, es decir, de aquellos que actúan como protagonistas, que son los estudiantes, y así también como de la propia comunidad, que es coprotagonista de este tipo de proyectos. Mito número 5. Respecto de la evaluación, muchas veces caemos también en la idea de pensar la evaluación como una búsqueda de errores. Y salimos como con una lupa a corregir o a buscar aquellos aspectos que están mal. Pero la evaluación no se restringe a este aspecto, sino que la evaluación permite identificar errores, pero también identificar aquellos procesos que pudieran hacerse bien. En este sentido traigo una cita de Margarita Poggi, la pedagoga argentina. Ella señala: la evaluación educativa es compleja, dado que toda evaluación tiene efectos en la persona, en las instituciones y en los proyectos. En este sentido se podría decir que hay que ser precavido a la hora de emitir un juicio evaluativo. Incluso aquellos juicios rápidamente deslizados tienen efectos en personas e instituciones concretas. Entonces, se trata de un efecto paradojal de la evaluación. Cuanto más uno se interioriza, más conciencia toma respecto de sus implicancias y efectos. Y en esto tenemos que ser cuidadosos, cómo manejamos estos aspectos y las cuestiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con las deficiencias, aquellos aspectos débiles del proyecto, ya que tenemos que considerar sobre todo las maneras de encararlo, las maneras de manifestarlas, ya que los estudiantes están involucrados en el proyecto. Muchas veces ellos se identifican con el mismo, se ponen al frente del mismo, y una evaluación en este sentido de búsqueda de errores muchas veces puede desanimarlos. Entonces, encontrar las formas de evaluar y sobre todo encontrar las formas de comunicar y de trabajarlos. Esta frase de Sabater creo que nos ayuda a poder pensar este sentido que hablábamos antes respecto de la evaluación. Podemos afirmar: con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación. ¿Y cuánto se ha escrito en contra de la educación? Pero el optimismo es imprescindible para estudiarla y para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no son buenos maestros. Gracias.